Ahora en esta clase ya terminaremos de ver lo que es Alejandría, la ciudad de Alejandría. Veremos los teólogos que se caracterizaron por esta ciudad, en este caso Clemente Alejandría y Orígenes, y empezaremos a hablar ya rápidamente del emperador Diocleciano, que fue el emperador que estuvo antes de Constantino, que sí es muy importante ver esta figura porque es cuando nosotros podemos entender por qué la iglesia tomó tanto poder en el lugar en el que se encontraba y que incluso hasta, bueno, en el caso de la iglesia católica, que sigue establecida en Roma, porque hasta ahorita es un lugar en el que se le sigue dando tanto poder. Pero hablando ya de Alejandría, ya estuvimos hablando de la ciudad de Roma, ya estuvimos hablando de la ciudad de Cartago, que estuvimos, recuerdan, viendo a Cipriano, que fue este obispo de Cartago, vimos también a la figura de Tertuliano, y ahora directamente en Alejandría, que nosotros vemos que esta ciudad fue demasiado importante, que prosperó como la ciudad de Cartago, y que incluso ocupó el segundo lugar ya en la parte oriental. Era la ciudad principal de Egipto, pero con una influencia griega en su totalidad. Desde el año 200 antes de Cristo al 300 después de Cristo, esta ciudad fue el centro intelectual y cultural del mundo griego. Nosotros, o bueno, por la historia también universal, podemos conocer un poco acerca de la biblioteca de Alejandría. En esta ciudad era donde se encontraba todo o la mayor parte del conocimiento en ese entonces, desde astronomía, cuestiones incluso de comportamiento humano, hasta lo que es la medicina. Se menciona que en ese entonces había avances muy fuertes en la medicina que si la biblioteca de Alejandría no hubiera sido destruida, posiblemente ahorita tendríamos avances en muchas disciplinas que pues obviamente no las tenemos. Así como un dato, que esto pues no quemaron los jeroglíficos o no quemaron ciertas ruinas o ciertos lugares egipcios, se da a entender por algunos jeroglíficos que los egipcios ya hacían desde mucho antes cirugías a corazón abierto. No se sabe, obviamente no podemos saber nosotros cómo esterilizaban el lugar, cómo era la operación, obviamente si había rayos X que se inventaron todavía mucho después. Algunos incluso le adjudican los rayos X a Da Vinci, aunque era ya mucho antes de que hubiera electricidad. Aquí dice uno, caray, o sea, tanto avance en la medicina en ese entonces. Entonces, podemos verlo porque a la par del conocimiento filosófico, también muchas veces va a la par el conocimiento teológico. Nosotros podemos ver también ya en la historia contemporánea, por decir, los filósofos austriacos, suizos, alemanes, uno de los más conocidos, Nietzsche, bueno, pues también poco antes, o ya en la Dietrich Bonhoeffer en la Segunda Guerra Mundial, todavía mucho más antes, Karl Barth, y menciono específicamente esos nombres porque surgen en contextos donde también el conocimiento filosófico actual va creciendo. Entonces podemos observar cómo también la teología, cómo ciertos aspectos de las preguntas de dónde surge el hombre van creciendo y se van desarrollando a la mano. Si en ese momento en la biblioteca, en el caso de Alejandría, estaba surgiendo demasiado conocimiento intelectual, pues no descartamos para nada que también haya estado surgiendo demasiado pensamiento teológico. No es porque es la misma, no, sino porque preguntas por decir dónde es el origen del hombre. La filosofía trata de buscar el origen del hombre, el propósito del hombre en el mismo pensamiento humano, pero son las mismas preguntas que tiene la misma gente. Entonces, si está una persona inclinada a la filosofía,
buscando el origen del hombre, buscando el propósito del hombre, ¿en dónde va a encontrar las respuestas? Si está inclinada a la filosofía, pues obviamente en la filosofía. Si hay una persona que en ese momento tiene las mismas incógnitas, pero está inclinada a la iglesia, hacia el cristianismo, a la palabra de Dios, a la teología, ¿en dónde va a encontrar también esas respuestas? En la teología, en la palabra de Dios. Y es la razón por la que van surgiendo, son preguntas que surgen a la par y que cada quien trata de encontrar esa respuesta en el área donde está refugiado. El que está refugiado en Dios sabe que va a encontrar las respuestas en Dios, o sabe que puede ir a Dios para encontrar respuestas. El que está refugiado en la filosofía, el que está refugiado en otro tipo de ciencias, en las ciencias, en el esoterismo, etcétera. Pero en este caso, como iba creciendo ese conocimiento intelectual, los cristianos, con base también en ese crecimiento del conocimiento intelectual, no se podían quedar atrás. Entonces, como un lugar con demasiado conocimiento, donde el idioma original era el griego, o donde se hablaba el griego koiné, ¿qué provoca eso? Bueno, si eso es si se está traduciendo, si hay muchos escritos en griego, pues vamos a traducir el Antiguo Testamento, que es escrito en hebreo y en arameo, pues vamos a traducirlo también al griego koiné. Fíjense, uno dice, bueno, conocemos nosotros, o vamos a hablar en este caso de Clemente de Alejandría, pero podemos decir, había demasiadas personas con muchísimo conocimiento, porque la Septuaginta toma su nombre de 70 personas que estuvieron participando en la traducción de los documentos del hebreo arameo al griego. 70 personas. La verdad, yo les puedo decir, esas 70 personas, si hubiera que traducir un documento a lo mejor puedes decir, en cuanto a un idioma actual, sí puedes encontrar 70 personas en la ciudad de Chihuahua que dominen los dos idiomas. Sí las puedes encontrar, pienso yo. Pero en ese entonces, 70 personas que profesaban una misma fe, en este caso el cristianismo, traducirlo al griego koiné, yo me pongo a pensar, si hubiera 70 expertos en idiomas dentro de todas las iglesias de Chihuahua. Expertos. Así que dominen el idioma así de pe a pa. Yo les puedo comentar, pues sí, conocemos personas que se dedican a la cuestión de la traducción, pero como para decirles, llegar a que sean 70 en dominar este ámbito, la verdad no sé, no creo. Por eso trato de poner ese ejemplo para imagínense qué tan preparados podían estar las personas en las iglesias, bueno, en la sociedad allá en Alejandría, pero también dentro de las mismas congregaciones para llegar incluso hasta este punto, tomando en cuenta que posiblemente era una ciudad mucho más grande de Chihuahua en la que vivimos, pero muchísimo conocimiento. Los judíos en Alejandría eran judíos inclinados hacia el pensamiento griego, judíos helenistas, y tampoco se conoce la fecha del cristianismo en Alejandría. Posiblemente no recibió la atención necesaria por parte de los líderes de la iglesia primitiva, así como que, pues, hay iglesia en Alejandría, se fueron creyentes a Alejandría, sí, bueno. Pero ya empieza a tomar importancia cuando se empieza a ver el cristianismo. También en Alejandría, por ser una ciudad con demasiado conocimiento, es donde el gnosticismo empieza a tomar muchísima fuerza. Dos gnósticos demasiado destacados en Alejandría, Basílides y Valentino, eran de Alejandría. Los primeros vestigios de la iglesia son alrededor del año 180, que es donde ya se empieza a escuchar el cristianismo a la par en Cartago. Y así como Cartago, a diferencia de Roma, Alejandría produce un número grandísimo de hombres importantes y de teólogos. Pero vamos a enfocarnos en esta mañana en la figura de Clemente y en la figura de Orígenes, porque tienen pensamientos algo
algo interesantes en relación a doctrinas esenciales. En el caso de Clemente, Orígenes. No sé si de origen, o no sé si le pusieron Orígenes por origen, o no sé si la palabra Orígenes viene por origen. No te creas, no. Orígenes, me imagino que por origen. Clemente, Alejandría y Cartago eran ciudades similares, africanas y las dos con grandes iglesias cristianas. Pero Cartago se inclinaba más o se identificaba más con la iglesia en Roma. Alejandría se identificaba más con el pensamiento griego. En Cartago había pocos judíos, pero en Alejandría miles de judíos, y esta es la razón por la que entonces podemos decir, bueno, es por eso que se traduce en Alejandría el Antiguo Testamento al griego. No necesariamente todos judíos cristianos, pero sí obviamente judíos. Ahorita lo único que mencioné del ejemplo de los judíos cristianos o de los cristianos era para tratar de que dimensionemos un poco cuánto conocimiento había en esa ciudad. Y Alejandría, debido a su aceptación griega, produjo una de las más grandes herejías de la iglesia primitiva. Y ahí es donde vamos a hablar, donde nos vamos a enfocar un poquito en la historia de Orígenes, donde vamos a ver un poco más de Orígenes en el caso, a diferencia de Clemente. Primero, una persona antes de Clemente, Pantano. No sé si de ahí salga la palabra pantano. Ay, no te creas, no, pantano. Es una palabra posiblemente haciendo referencia al panteón, porque la palabra panteón es una palabra griega, panta, que es donde viene todos, todo, panta, y teos, que es donde viene Dios, la palabra Dios. Panteón es todos los dioses. Y hablando, algunos adjudican que posiblemente a un cuidado, y en este caso posiblemente ahí surja el nombre, o ahí tenga la etimología del nombre pantano, el cuidado de todos los dioses. Esto era una persona muy conocedora, un estudioso, un erudito, que enseñaba en su casa sin cobrar, aunque vivía de las donaciones de los estudiantes más pudientes económicamente. Su escuela creció y llegó a ser conocida como la escuela catequista. La palabra catequismo o catequesis viene del griego, que quiere decir instrucción oral. Instrucción oral. No, aunque nosotros ahorita ligamos la palabra catecismo con la iglesia católico romana, pues la palabra quiere decir instrucción oral. Es de donde viene la palabra catedrático, que viene la palabra, te voy a dar una cátedra, ok, te voy a instruir oralmente. La escuela crece, es denominada de esta manera, pero había un estudiante muy destacado, Clemente, que después es quien en 1900, entra como principal instructor en el 1900, logra fortalecer la iglesia e interpretar el evangelio a los griegos también ya instruidos, aunque aparte de todo eso, Clemente era demasiado joven. Él busca unir, de aquí es de donde surgen parte de las herejías. Clemente busca unir el pensamiento cristiano con la filosofía griega. Se va a tratar, dice Clemente, voy a tratar de hacer un sincretismo entre lo que el cristianismo es y lo que la filosofía griega dice. Él enseña que la palabra, o en este caso el logos de Dios, su pensamiento, su razón, se había encarnado en Cristo, y obviamente esto lo podemos ver nosotros en Juan capítulo 1. Pero el conocimiento que los griegos habían obtenido debía ser utilizado por los cristianos para profundizar su fe. Entonces, el interés de Clemente es adoctrinar a los cristianos en conocimiento griego. Los cristianos necesitan el conocimiento griego. Creo que para nosotros es al revés, ¿no? La gente necesita el conocimiento de Dios, no para combinarlo, sino para que sepa la suficiencia y el poder del evangelio. Entonces,
es cuando él dice, es que si ellos conocieran el pensamiento de los griegos, llegarían a un conocimiento total de Dios, dando entrada a pensamientos gnósticos. Entonces, este conocimiento conduciría para ellos a la virtud de ser semejantes a Dios. Aunque Clemente atacó a los gnósticos, enfatizando que solo los cristianos tienen el verdadero conocimiento de Dios, Clemente dijo, los cristianos son los verdaderamente gnósticos, los únicos que pueden llegar a ese conocimiento total. Se lo voy a explicar así, con mi carrera, psicología. La palabra psicología, obviamente, el tratado, el propósito del alma y de los procesos mentales. Entonces hablamos y nos referimos, en ocasiones se ha dado este tema, y llegamos y si el cuidado del alma va a estar bajo una persona, obviamente entendemos que ese cuidado debe estar bajo una persona que se encuentre sana, que se encuentre emocionalmente estable, o en psicología manejamos la frase, no hay gente totalmente sana, habemos personas menos enfermas, porque todos tenemos alguna necesidad emocional. Y eso ha llevado a una disyuntiva entre el mundo cristiano, porque el mundo cristiano, algunos cristianos rechazan la psicología, pero es donde nosotros podemos decir, no, los verdaderos psicólogos deberían de ser los psicólogos cristianos, porque se sabe que en Cristo es donde se encuentra la sanidad, la restauración para la mente, esa renovación de la mente de la cual la misma palabra de Dios nos habla. Entonces, les digo, combino estas ideas porque me imagino que es algo muy similar a lo que Clemente decía. Únicamente el conocimiento total viene a través de Dios. Así como nosotros podemos decir que únicamente la sanidad del alma viene a través de Dios. Clemente por eso atacó a los gnósticos. Pero también, y escribe tres obras muy importantes que se concentran en Jesús como ese logos, como ese propósito. Una de ellas se llamaba Exhortación a los Gentiles, otra de ellas El Instructor, tiene nombre de película, ¿verdad? Tiene nombre de novela contemporánea, y otra de ellas Misceláneas. Entonces, esto es en relación a Clemente, porque es donde empieza a tomar un poco más de fuerza esa combinación de lo que es el pensamiento griego con el cristianismo. Orígenes, que nace de padres cristianos, nace cuando ya Clemente estaba estudiando con Panteón en el 185 y asiste a la escuela catequista, después bajo el cuidado de Clemente. En el 202 hubo una persecución muy fuerte en Alejandría, y lo que trajo a la dispersión de los maestros. Y Orígenes, fíjense, Orígenes quedó como principal instructor. Nació en el 85. En el 202 vino la persecución. A los 19 años, este cuate ya era el principal instructor de la escuela catequista. 19 años. Ay, caray, uno dice, no, hombre, ni lo mande Dios, ¿verdad? Para uno ahorita. Y con este nombramiento comenzó una vida dedicada a estudiar, enseñar y escribir, dicen, hasta el fin de sus días. Murió en el 254 como parte de las torturas del emperador Decio. Los escritos de Orígenes incluyeron comentarios, ensayos devocionales, doctrina cristiana y trabajo apologético. No sé si ustedes tienen hay una herramienta bíblica que se llama eSword, y luego sword de espada en inglés, así como espada electrónica. Esta es una herramienta que puede servir para devocionales, para estudio bíblico, pero lo que tiene esta herramienta es de que puede uno comparar diferentes versiones de la Biblia. Usted las escoge y la compara, le puede meter hasta todas las versiones de la Biblia que usted quiera, siempre y cuando sean compatibles con el programa. Y está en todos los idiomas, o sea, pues puede tener todas las Biblias de todos los idiomas, si sabe leerlos, ¿verdad? Si tuviera acá, ándale, si
Es que no leemos la 60 porque batallamos. Ay, ay. Pero pues sí, no bajan ni la NBLA, ni la NTV, ni ninguna, pues menos la van a entender. Pero fíjense, en ese entonces, estamos hablando entre el 202 hasta el 250 después de Cristo, hasta este cuate compila algo que le llama el hexapla, que quiere decir que se refiere a la palabra un sextuplo. ¿Qué hizo él? En ese entonces, hizo 6 columnas del texto original del hebreo del Antiguo Testamento, del texto en griego, la forma en la que debía de pronunciarse, y otras 4 traducciones, una de las cuales era la Septuaginta. Yo tengo uno, se llama Nuevo Testamento Interlineal, vienen en el Nuevo Testamento 4 columnas, nada más, 4. Pero ahora imagínense, 6 en ese entonces y del Antiguo Testamento. Ahorita, bueno, pienso yo que el Nuevo Testamento Interlineal cuando se batalla mucho con la cuestión de la imprenta. Pero en ese entonces, imagínese escribir y conocer el Antiguo Testamento en 6 idiomas de tal manera que se puedan escribir las columnas a la par para saber qué es lo que se está leyendo en los diferentes idiomas. O sea, este cuate era, pues no sé, en ese entonces era el monumento al ñoño, ¿verdad? A la persona así más estudiosa. Era una mente tan productiva, yo me puedo imaginar eso, que pues siempre estaba buscando qué hacer, pero mencionan los historiadores que era tanto lo que tenía que hacer que tenía 6 secretarios. 6. Ni el Eugenio Baeza, ¿no? Ay, ay. No te creas, no, imagínense, 6 secretarios. Entonces, dando a entender la preparación que esta persona tenía, pero es donde va ahorita donde ya ahorita va la herejía. En esto, pues nosotros sí decimos, wow, esto sorprende. Pero el caso, precisamente por la influencia de Clemente, no podemos decir que nuestros maestros no tienen influencia, pero en este caso, bajo la influencia de Clemente, empieza en ese pensamiento griego, una mente muy teológica, muy preparada, pero con una influencia de pensamiento griego, él empieza a hablar de una enseñanza principal de la relación de Dios, el Hijo, con Dios el Padre. Y es donde se ve el trasfondo griego de Orígenes, porque él habla de la diferencia entre el creador y la criatura, y nosotros eso lo podemos entender. Hay diferencia totalmente entre Dios creador y nosotros como criaturas. Pero para que hubiera un intermediario entre Dios y la criatura, necesitaba haber una criatura intermedia que tuviera la esencia del hombre y que tuviera la esencia de Dios. ¿Quién creen que era? Para Orígenes, ese era Jesús. Una criatura con esencia divina, pero también con esencia humana. ¿Qué quiere decir esto? No niega, y es lo peligroso, no niega la naturaleza divina de Jesús. No niega la naturaleza terrenal de Jesús, pero en fin criatura. Pero en fin creación. Eso es lo delicado del pensamiento de Orígenes. Sí, es cierto que para él, el Padre y el Hijo, el Hijo tuvo un inicio, y aunque están totalmente relacionados, hubo un momento en el que Jesús no fue, la diferencia entre la palabra generado o engendrado. Sabemos que fue engendrado por María, pero hubo un momento en el que Jesús tuvo que haber sido generado por Dios. Ese es el detalle, porque para Orígenes no cabía de que si Jesús era Dios, porque tenía que estar subordinado al Padre. O sea, si eran los mismos y si estaban a la par, porque tenía que estar subordinado al Padre. Ahí se ve
el 100% de la filosofía griega. Tenemos a un dios principal, Zeus, y tenemos a los hermanos de Zeus, a Poseidón y a Hades, pero que también hay un conflicto siempre entre ellos. O sea, la filosofía griega nos marca un conflicto casi eterno, no son eternos, en un momento se va a acabar, pero un conflicto siempre palpable entre estas tres deidades porque son hermanos, aunque se entiende que en cuestión de filosofía, Zeus es más poderoso y tiene poder sobre todos sus demás hijos. Los hijos de Zeus obedecen a Zeus, que tenemos a Ares, el dios de la guerra, tenemos a Apolos, el dios del sol, y todos ellos obedecen a Zeus. Y esto era lo que Orígenes bíblicamente no podía entender. Cómo Jesús y Dios el Padre son uno mismo. Cómo los dos son dioses o son Dios y están a la par. Cómo el Hijo está a la par del Padre y obedece al Padre. Mira, la filosofía griega. Los hijos de los dioses obedecen a los dioses. Los semidioses, hijos de dioses, ya sea de Zeus o de los otros dioses, pues van a terminar obedeciendo a su creador, que es el Dios. Jesús tiene que ser algo así. No puedo comprometer la divinidad de Jesús. No puedo comprometer la naturaleza humana de Jesús, pero no me entra en la cabeza, no concibo que el Hijo, siendo igual a Dios, no tenga que obedecer al Padre en el aspecto de ser Dios, porque él veía la naturaleza de los dioses griegos de que un eterno conflicto. Entonces, ¿cómo en ellos no hay conflicto? Si son a la par, si están a la par. Entonces, el Hijo, aunque es Dios, tiene que ser generado por Dios. Es que los semidioses en la filosofía griega son ahí donde es todo el degenere. Los semidioses son hijos de dioses que tuvieron con mortales. ¿Como quién? Como Hércules, es un dios que tuvo relaciones con una mortal y sale un hijo. Ya no hablemos de otras cosas así como el Minotauro, ¿verdad? Que también surge de perversiones como esas, pero esa es la diferencia de los semidioses. Por decir, Apolos es Dios, es engendrado por Zeus, pero ya por decir ya en cuestiones de semidioses como Hércules, la combinación, no sé si Ares con una mortal y surge un semidios. Y los semidioses, la característica griega de los griegos es que tienen una debilidad. Hércules es romano. Aquiles, sería Aquiles. Sería Aquiles. Pero ya ahí tienen un sinfín de, pues ya de mezcolanzas, pero no sería semidios, sería como un dios menor. Pues es que lo tendría que ver como un dios menor. Dios, pero no a la par de Dios Padre. Generado, pero antes de la fundación del mundo y antes del hombre, pero en fin generado. O sea, eso es lo que Orígenes metía. Por eso les comentaba ahorita. Él marcaba la diferencia entre la criatura y el creador. Nosotros somos criaturas y no podemos tener una comunión con el creador. Entonces sí, Orígenes ve a Jesús como mediador. Pero bueno, si el Dios no puede ser accesible a la creación, filosofía griega, pensamiento griego, pues ¿qué tiene que pasar? Que Dios genere otro Dios que va a ser su hijo para que tenga la naturaleza de las criaturas y que también no pierda la esencia del Dios. A lo mejor no era como un Dios, no era un semidios, pero vamos a decir, era un Dios con las características humanas.
Entonces, por eso, porque los semidioses la característica es, tienen una debilidad, forzosamente tienen una debilidad. Pero ya es donde dice, oye, pues no, Orígenes, sí te nos dejaste caer con esa idea. Pareciera ser que no tiene mucho o que no tiene nada de malo, pero la verdad pues es que contradice la palabra. ¿Dónde dejamos el Génesis cuando la Trinidad dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Ahí está de que en ese momento ya estaba la Trinidad. Jesús mismo estaba diciendo que el hombre también es a semejanza de él. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Se están poniendo los tres a la par, los tres están a la par. Pero él veía todo desde una perspectiva en la que, bueno, pues tiene que haber uno que domina y luego los de abajo tienen que subordinarse a él. Era lo difícil para él de este pensamiento que se ve muy palpable en la filosofía griega. Entonces ya la teología de Orígenes nunca ha podido eludir el hecho de que el Hijo está subordinado al Padre. Pero él batallaba con el aspecto de comprender de que Jesús era igual al Padre en esencia. Es claro que esta enseñanza acerca de la generación del Hijo surge de esas ideas griegas más que del cristianismo. Otra de las doctrinas tiene que ver con la cuestión de la salvación. Ahí está el Dios omnipotente, que debe de tener eternamente un mundo en el cual ejercer su omnipotencia. El mundo eterno creado por el Hijo es un mundo de espíritus, decía Clemente. Orígenes, perdón. En este mundo todos los espíritus fueron creados con igual gloria, con la misma virtud, y todos fueron creados con el libre albedrío. Algunos de estos espíritus usaron el libre albedrío como virtud y nobleza y llegaron a ser ángeles, y otros abusaron completamente de su libertad y se hicieron malos, y son los que ahora son los demonios. Creo que el cuate no leyó bien incluso Isaías, no leyó bien la palabra donde nosotros podemos ver la rebelión de Satanás y que sí, engañó a una tercera parte. Pero para él estaba un tercer grupo que no fue tan obediente como los ángeles ni tan desobediente con los demonios, y esos fueron los que se transformaron en hombres. O sea, ni muy, ni tan. Estamos en puntos intermedios. Entonces, ciertos aspectos también incluso hasta de filosofía. Lo curioso es que no es gnóstico, pero de todas maneras está muy fumado. Pero ciertos aspectos que yo pienso que él quería encarar la filosofía, porque incluso es parte de lo que se ve hasta en el yin y el yang, que no creo que en este entonces, bueno, no sé si, aunque el cuate conocía de todo, bueno, no, todavía no estaba ese pensamiento con tanto auge, pero parte de ese pensamiento filosófico es, en el hombre malo hay bondad, aún en el más malo de los hombres hay bondad, y aún en el más bueno de los hombres hay maldad. Y todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo debe tener algo bueno. Por eso en el yin y el yang se personifica de esa manera, el negro con el puntito blanco y el blanco con el puntito negro y la mitad exacta, haciendo ver que forzosamente tiene que haber una dualidad, forzosamente. Aquí, pues él dice, bueno, hay un hombre que sí, pues es el hombre, que tiene rasgos de los ángeles como bondad, amabilidad, pero también tiene rasgos de los demonios como ingratitud, orgullo y celos. También es generoso, pero también es mezquino. Y todo eso depende de lo que el hombre elija hacer. Qué bueno sería que nosotros entendiéramos que fuera elección de nosotros ser buenos o ser malos, porque nuestra naturaleza pecaminosa ya nos inclina hacia la maldad. No quiere decir de que no haya vestigios de bondad en nosotros, pero la tendencia del hombre obviamente es a pecar, es a la maldad. Y así que para él, pues, no había tanta cuestión de injusticia, porque aquí ya no entra ni Satanás ni nadie, aquí es cuestión de lo que Dios creó. Entonces, si Dios los creó así, pues ya Dios me imagino que tendrá que
a enseñarles de otra manera, o la salvación tendría que ver en otras cuestiones, porque yo no me imagino si Dios creó ya al hombre así, porque donde se tendría que descartar la idea del Génesis para Orígenes, de que y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno en gran manera. Y aquí ya no, pues no entendería yo. Entonces, pero bueno, su doctrina de salvación tiene que ver con el hecho de que Dios quiere traer a los hombres de vuelta a su comunión con Él. Dios quiere traerlos. Entonces, Él les dio vida sobre la tierra para que por medio de la disciplina, del aprendizaje, de la instrucción que Él tuvieran, y el hecho de que Dios mandara a su Hijo encarnado, eso les podía dar dirección eso les puede dar dirección al hombre. O sea, ya en este punto está poniendo un chile con queso, pero sí es mi cuestión. ¿Por qué si era un hombre en serio tan estudioso, tan preparado, que tuvo la capacidad de, en ese entonces, hacer un interlineal de 6 idiomas, y que leyó el Génesis en esos 6 idiomas? Me pongo a pensar, ¿no se le quedó en esos 6 idiomas y vio Dios que era bueno, que la creación era buena? No leyó la rebelión de Satanás. O sea, es donde digo, o sea, no se te quedó ahí eso registrado en la mente, Orígenes. Entonces, ya él menciona la salvación por medio de Jesús, pero lo peligroso de la doctrina de Orígenes es la creación del Hijo, que Dios creó al mundo bueno, Dios creó a los seres y hubo 3 vertientes: los que decidieron ser buenos, los que decidieron ser malos, y nosotros los hombres, los que estamos en punto intermedio, que Dios los mandó al exilio, a la tierra, y estos después en su momento van a decidir quién, o sea, bajo la teoría de Orígenes, a quién siguen, si se inclinan hacia la bondad de Dios y son salvos por medio de Jesucristo, o si se inclinan a la maldad y se van al castigo eterno. Ya esto es lo que nosotros podemos ver en cuanto a estas cuestiones de herejías. Sufrió durante ya los finales de su vida. En Alejandría se le hizo sentir que no deseaban su presencia. De hecho, fue ya el último rechazado en Alejandría. Había sido ordenado por obispos de Palestina, pero esto no lo reconocieron en Alejandría y otras regiones. No dice las razones, pero yo quisiera imaginarme que es por el cuidado de la sana doctrina. El cuidado de la doctrina, ¿no? O sea, Orígenes, eres muy estudioso, en serio, mis respetos para todo el conocimiento que tienes, para toda la productividad que presentas, pero estás en un error. Estás en un error. Bíblicamente, Orígenes, estás en un error. Y aunque es reconocido por los obispos de Palestina, en Alejandría y otras regiones no. Y desde el año 230 fue huésped en otras ciudades, especialmente en Cesarea, y durante la persecución de Decio sufre torturas, y luego de su muerte fue declarado hereje. Aún así, a pesar de que ya después de su muerte es declarado hereje, la iglesia, pues en su principio fue beneficiada por sus estudios bíblicos. No sé, así, a lo mejor para que lo entendamos un poco. Creo que muchos de nosotros en su momento recibimos bendición de cantos de Marcos Witt, de cantos de Jesús Adrián Romero, de Danilo Mentiras, de Danilo Montero. O sea, todos en su momento recibimos bendición de cantos de ellos. Pero ahorita podemos decir, ¿qué onda? Vamos a sacar uno de Jesús Adrián Romero, ¿no? Ay, pues no, o sea, pues no, vamos a hacer un bailongo con la de Pegado a ti. No, o sea, ya hay una herejía, aunque fuimos en su momento beneficiados. Él, al tratar de relacionar el cristianismo con la ciencia y la filosofía secular, cometió errores muy, muy graves.
porque no supo separar, no supo separar lo que le correspondía a cada disciplina. Pero a pesar de esos defectos, fue para muchos el primer gran teólogo, el primer más grande teólogo de la iglesia. Él vio el mismo Dios obrando en la naturaleza y en la redención, y obviamente, ¿qué hizo él? Trató de relacionar la cuestión de la naturaleza humana pero con la filosofía y la revelación de Dios. Y es donde ese fue su pata de palo, su debilidad. Para mí pues ya esto nos ayuda a cómo después en conflictos como en Nicea, estos pensamientos toman cierto auge. Toda doctrina surge de un pequeño pensamiento. Toda doctrina surge de un pequeño pensamiento. Carlos Darwin, nosotros ahorita tenemos la evolución metida en todo. En casi todo está la evolución. Algunos ya cristianos incluso combinan la evolución con la misma creación. No es que sí, Dios creó al hombre, pero ya todo se fue creando, se fue tomando forma, porque en la Biblia dice que para Dios 1 año, 1000 años son como un día, y así, hablando de la divinidad de Dios. Pero es un pasaje poético, pero dice uno, sí, o sea, para Dios un día, sí, para Dios 1000 años son como un día. Sí, entiendo ese aspecto poético que nos dice el Salmo, sí lo entiendo, pero no dice miles de millones de años, no dice miles de millones de años. Y la otra es en el Génesis, es el único pasaje o el único fragmento de la Escritura donde la palabra día la enfocamos a miles de años. Y es la misma palabra que se utiliza cuando nos dice que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días. A ver, ¿por qué no utilizamos ese mismo pensamiento para Jonás si es la misma palabra? ¿Por qué? Claro, obviamente, lo único que hablo es de que hay filosofías, hay pensamientos que por más que el hombre se quiera esforzar, no los podemos conjugar con la palabra de Dios. No podemos hacer un sincretismo con la palabra de Dios. Y ese fue el error de Orígenes. Ese fue su error, que ahorita los mencionaba. Todo gran pensamiento surge de una idea. Darwin empezó, de hecho, el tratado de la teoría de la evolución o el origen de las especies, empieza como son pensamientos. Y sí. Y fíjense, como un pequeño pensamiento, para unos ahorita en la actualidad ya es ciencia. Eso es lo delicado. Cómo estos pensamientos en su momento va a ser necesario que también sean regulados en la iglesia, porque en el primer concilio es donde se ve el arrianismo, que determinaba que Jesús no era Dios, y pues ya donde nosotros vemos ya la contraparte de que Jesús sí era divino. Entonces ya donde ya vamos a ver después el primer conflicto.